¿Sabías que el Día de las Madres es uno de los días que más pasteles se venden? No te quedes fuera y aprovecha este día para ganar dinero vendiendo pasteles. Hoy te enseño 5 presentaciones de pastelitos y 6 decoraciones para el Día de la Madre. Para este pastelito voy a empezar aplicando esta crema en color rosa pastel. A mí me encanta hacer mis decoraciones con esta crema. Es un buttercream a base de merengue suizo. Ya te he mostrado esa receta. Te voy a dejar el video con todos los pasos bien fáciles aquí abajo en la descripción. Con estos pastelitos yo prefiero aplicar primero más cantidad de crema y ya después lo voy perfeccionando. Voy a tratar de ir alisando y que me quede bien parejito, pasándole esta raspa por los lados. Y con una espátula de ángulo voy perfeccionando los bordes de la parte de arriba. Y ya que lo tengas así de liso, intenta que este diseño sí te quede lo más recto posible. Ahora vamos a empezar a decorarlo. Aquí yo ya tengo mis cremas pintadas en los colores que necesito. Para pintarlo es súper fácil, simplemente agregas un poquito de colorante en gel a la crema del color que tú quieras y ya lo tienes listo. Y para este diseño no vamos a usar mangas pasteleras. Lo que voy a hacer es intentar hacer unas flores con este tipo de espátula. Voy a tomar muy poquita cantidad de la crema, retiro el exceso y empiezas a aplicar haciendo este movimiento. Esto es como ir haciendo pétalos, entonces voy a continuar con la misma espátula haciendo el mismo movimiento pero ahora con otro color. Aquí deja volar tu imaginación, más o menos es como ir dando pinceladas. De hecho, estas son espátulas para pintura al óleo, así que las encuentras en tiendas de arte, pero hay muchos sitios de repostería donde ya las venden. Y si no encuentras, recuerda que el año pasado hicimos los diseños del Día de la Madre usando esta espátula que viene en todos los juegos de espátulas básicos. Entonces, no hay complicación, pero de verdad que es muy fácil encontrarlas. Hasta ahora he estado usando esta que es la número 4 y es la más parecida a esta que viene en el juego de espátulas básicas, pero ahorita ya voy a cambiar por una más pequeña que es la número 1. Si no tienes esta, puedes seguir usando la punta de esta con mucho cuidado. Unos son pétalos sueltos y otros los hice en forma de flores y a estos ya nada más les puse un poco de color amarillo en el centro. Aquí tú puedes escribirle la frase que quieras, pero en esta ocasión voy a usar este tipo de letreros de acrílico como topper, porque aparte de que están de moda, te facilita la vida si tú estás haciendo decoraciones y se ven muy bonitos, pero si no los consigues, puedes escribirle así con la misma crema. Eso ya lo he mostrado en varios videos así de decoración de Lunchbox Cake. Entonces, ya que lo limpié y lo desinfecté, lo voy a poner aquí. Así, me gusta mucho que ya quedó súper lindo, solamente así con el puro betún, con la pura crema, pero te recomiendo que consigas algunos sprinkles y le pongas. Yo tengo estos color dorado porque le van a dar un levantón y va a quedar mucho más bonito. Y aparte que nunca está de más el brilli en los pasteles. Mira qué bonito nos quedó. Y ahora te estabas preguntando, sí, pero ¿cómo llegaste a ese paso? Pues eso no te preocupes, te lo voy a explicar paso a paso enseguida. Este me lo llevo a refrigerar. Mira, está bien fácil. Principalmente este video es de decoración porque yo lo que quería mostrarte es que de un solo producto puedes hacer diferentes versiones. En este caso pastel, pues puedes hacer diferentes presentaciones para que tengas opciones para vender y que tus clientes también puedan elegir. Pero te voy a contar así paso a paso por si es la primera vez que me estás viendo. Aquí la receta es irrelevante ya que tú puedes elegir el sabor de bizcocho que tú quieras, el relleno que tú quieras. Lo principal son las decoraciones y si tú quieres puedes hacer, por ejemplo, si encuentras un solo tipo de contenedor, puedes hacer esa misma decoración en todos los vasitos o puedes hacerla también para un pastel grande. Específicamente la receta que yo estoy usando es un bizcocho de vainilla, que es la que a mí me gusta, que combina muchísimo y a la mayoría de la gente le gusta el bizcocho de vainilla. Esta receta te la voy a dejar aquí en este video, la hice, y también te voy a dejar el video abajo en la descripción por si quieres ver así el paso a paso de la receta, aunque ya te digo que puedes usar el sabor que prefieras.
Este bizcocho yo lo hice un día antes y está súper fácil. Usé obviamente la receta de bizcocho de vainilla que te estoy diciendo. Es la que es así a base de 4 huevos. Y ya que tienes la mezcla, no se te vaya a olvidar engrasar tus moldes. En esta ocasión yo distribuí la mezcla en 2 moldes de estos de 10 centímetros porque te quería mostrar pues la presentación esta del Lunchbox Cake, que es la más popular yo creo para vender. Y el resto de la mezcla lo puse en este otro tipo de molde que es de 20 por 20 centímetros. Pero también yo pensé que me iba a alcanzar un poquito para llenar 2 de estos porque te quiero mostrar esta otra presentación así individual que está súper chula, pero solamente me alcanzó para uno y ya nada más los llevé a hornear. En esta ocasión los horneé juntos, por ejemplo este con este otro molde porque más o menos tenían la misma cantidad y entonces así no se queman. Este otro sí lo llevé aparte. Ya que están listos, los dejas enfriando completamente y al día siguiente ya los puedes empezar a decorar. Nunca vayas a decorar un pastel cuando aún esté caliente. Cortas el bizcocho en 2 capas y no se te olvide nivelar el segundo bizcocho cortándole la pancita. Pones el papel de base, un poco de crema y el primer bizcocho. Ahora sí vas a aplicar el almíbar y una contención de crema. Usa la misma crema con la que estés decorando y lo vas a rellenar. En este caso yo le estoy rellenando con dulce de leche. Ahora sí pones la siguiente capa de bizcocho, vuelves a aplicar el almíbar y ya que lo tengas justo en este punto, vamos a aplicar la siguiente capa que es la que se llama atrapa migas, que hace precisamente eso, atrapar todas las boronitas. Yo estoy usando la misma crema con la que decoro. Esta primera capa tiene que ser delgada. Lo que sí te recomiendo que intentes es que te quede lo más prolija posible para que se te facilite aplicar la siguiente capa y al final aparte te queda un trabajo más bonito. Ya que lo tengas así, lo tienes que llevar a refrigerar antes de seguir con la decoración y mientras vamos a preparar los siguientes pastelitos. Con este otro bizcocho que horneé en el molde cuadrado, voy a mostrarte esta presentación así en vasito. Yo voy a usar 2 cortadores, tú tienes que adaptarlos dependiendo del tamaño de tu contenedor. Pones la primera capa de bizcocho. Si quieres puedes poner almíbar y el relleno que tú quieras. Te recomiendo un frosting de queso crema y alguna mermelada o fruta. Te dejo el link de donde puedes comprar estos vasos en la descripción. Lo más importante en esta presentación de pastel en vasito es que no vayas a manchar con los rellenos así el vasito, pues para que quede más bonito. Y en mi caso, como está más angosto de la parte de abajo, ahora voy a usar un aro más grande. Otra cosa muy importante en este tipo de presentación es que como el vaso es transparente tiene que ser un pastel visualmente muy atractivo. Si quieres le puedes poner fruta y de hecho este tipo de pastelitos así en vaso también lo puedes hacer de 3 leches. Yo ya lo hice en otro video, te lo dejo aquí abajo por si quieres verlo. Aquí se repite el procedimiento. Vas a volver a aplicar el almíbar, también la parte del relleno. Primero yo pongo la capa de crema y enseguida la capa de mermelada. Y en esta parte de aquí arriba, como mi vaso es bajito, ya no me cabe otra capa de pastel. Entonces, antes de poner la decoración final, le voy a poner un poquito de pastel, pero una capa muy delgadita. Ya lo dejé bien cubierto con los recortes así del bizcocho y esto ahorita lo vamos a cubrir con la crema. Y mira, ya que terminaste de aplicar la crema, nada más le limpias. Ya no se va a notar en este momento que hicimos la última capa de recortes, aunque de hecho hay muchas personas que hacen este tipo de postres así solamente de los recortes que les van sobrando del bizcocho. Entonces ya que lo tengo así, lo llevo al refri y sigo con la otra decoración. Ahora voy a hacer lo mismo con este otro contenedor. Este viene así con su tapa, se llaman contenedores de bisagra y no te preocupes, ahorita al final te voy a decir todas las medidas de los contenedores que yo estoy usando, aunque la verdad eso no importa porque lo que quiero mostrarte es que estoy adaptando mi pastel a diferentes tipos de contenedor, o sea, tú dependiendo la medida que tú uses, pues vas a ir haciendo lo mismo.
De este contenedor no tengo el enlace, ya que estos los compré en una tienda local. Ya tengo aquí todos mis pastelitos listos, ya los rellené y les puse la primera capa esta de crema, traté de que quedaran muy lisos. Y para seguir con la siguiente decoración voy a usar este, pero en este sí necesito que algunas de las cremas estén en manga pastelera, entonces las voy a ir rellenando. Voy a empezar poniendo un poquito de la crema y esta es la aplicación que ya va a tener el color de fondo. Ahora ya que terminé de aplicarla y dejarla lo más liso posible, le voy limpiando aquí para que se vaya viendo así el trabajo bonito y que se vea limpio. Y ahora sí te voy a mostrar, si tú quieres escribirle, aquí le puedes poner la frase que tú quieras. Voy a usar la boquilla número 3. En mi caso solamente voy a escribir la palabra mamá. Con otro color, pero la misma boquilla, voy a ir remarcando la palabra. Y con la boquilla número 1 voy a empezar a hacer estas hojas. Las estoy haciendo como si hiciera una flor de lavanda y vas sacando cada hoja como si estuvieras haciendo varios corazones pequeños muy pegados. Ahora voy haciendo unas margaritas muy sencillas con una duya número 3. Le puse un par de detalles más. Primero estas perlas de azúcar comestibles en el centro y también hice unos puntos con la crema. Y así es como queda bien lindo. Ahora lo voy a llevar a refrigerar para hacer la siguiente decoración. Voy a decorar este otro y me encanta cómo quedó, la verdad, creo que se ve muy antojable. Este es también una presentación de mis favoritas. Y aquí ya tengo la crema en manga, pero como es la única que pinté de verde, le voy a ir embarrando un poquito para alisarlo y darle color. Ya que está así lo más liso posible, en este me interesa hacerle una decoración con un poquito más de volumen, ya que pues para aprovechar que tiene este tipo de tapa que nos permite hacer esas decoraciones, voy a intentar hacer una rosa a ver qué tal me sale. Aquí tengo la boquilla número 104 y solamente voy a empezar haciendo este movimiento. Para que sea más fácil, puedes ir girando el vasito. Y mira, vas sacando uno y después sacas otro. No tienen que quedar súper parejitos. Al final le puedes ir haciendo esta forma así como de curva y te va a quedar algo así. A mí me encantó cómo quedó. Pensé que no me iba a salir tan bonito. Y ahora le voy a hacer unos puntitos blancos. Esta es la boquilla número 3. Y para aprovechar más este espacio que tenemos de la cúpula, voy a ponerle aquí una mariposa. Como yo no tengo moldes ni nada, la hice a mano y está hecha con papel de arroz. Y ahora sí la voy a tapar y la llevo a refrigerar. Voy a seguir con esta otra decoración de este pastelito y empiezo poniéndole aquí la crema para darle la capa de color. Y aprovechando que este contenedor es cuadradito, voy a hacer la decoración del estilo este de pasteles cuadrados que está súper de moda. Ya tengo varios videos aquí en el canal, nada más los buscas como decoración de pasteles cuadrados nivel delicia y ahí te van a aparecer. Y de hecho esos pastelitos no van en contenedor, entonces de una receta puedes sacar hasta 4 mini pasteles. Intenta que te quede muy parejito, lo más liso que puedas, pero no te agobies si te quedan así las orillas porque ahorita las vamos a cubrir. Y a este también le voy a poner este topper de acrílico. Me han estado preguntando en los otros pastelitos cuadrados que hice que dónde los compré. Yo los compré en una tienda que se llama Aeroplano Láser. Te voy a dejar sus datos aquí abajo en la descripción. Y este pastelito lo voy a decorar con la boquilla número 21 y empiezo haciendo este movimiento.
Ahora voy a usar la boquilla número 32 y repito el mismo movimiento. Y ahora unas mini rosas. Y como dijimos que el brilli brilli nunca está de más, le voy a poner unas perlitas doradas. Así de lindo quedó, me lo llevo a enfriar mientras hacemos el siguiente diseño. Voy a decorar ahora este que hicimos en el contenedor de corazón y empiezo igual poniéndole la capa de color. También te dejo el enlace de estos contenedores en la descripción. Estos los compré por Amazon, pero date prisa si quieres comprarlos porque no siempre hay en stock y a veces tardan en llegar. También recuerda que después de un tiempo algunos enlaces ya no están disponibles. Aquí hago un borde de conchas con la duya número 32 como si fuera un vintage cake. Con una boquilla más pequeña hago un borde interno. Y después le hice un corazón en el centro que cubrí con mini perlas comestibles. Este, como es más pequeño, no me dio espacio para escribirle una frase completa, pero también le puedes poner una inicial. A mí me gustó mucho cómo quedó, es como un mini pastelito vintage y me lo llevo a refrigerar para seguir con el siguiente diseño. Y ahora vamos con la decoración de este último pastelito. A este le voy a poner un poco de este color que me sobró de esta manga y enseguida lo completo con otro color. Y antes de alisar esta parte de aquí le fui poniendo un poquito más de color así, bueno, es la crema en color natural y después fui alisando por los lados. Ya que está así, empiezo a hacerle decoraciones de crema alternando los colores. Estoy usando la boquilla número 32. Este es muy fácil, aquí voy terminando con el resto de crema que tengo y voy haciendo diferentes puntitos o copitos para darle también altura. Y este lo termino con un par de maripositas. Este pastelito va en este tipo de contenedor. Este mide 10 centímetros en la base y tiene una altura de 8 centímetros y medio. Y ahorita voy a traerlos todos y te voy a ir diciendo la medida de cada uno. Así es como quedaron todos. Escríbeme en los comentarios cuál fue tu decoración favorita, cuál es la que tú vas a hacer para vender. La verdad es que yo quise mostrarte que con una sola receta se pueden hacer diferentes presentaciones. Por si las quieres hacer todas dependiendo de los contenedores que tú encuentres, bueno, pues ya les puedes ir haciendo fotos para que se las muestres a tus clientes. Y si alguna decoración te gustó más, por ejemplo esta, recuerda que se puede aplicar en este tipo de pastel o en un pastel más grande. La verdad es que aquí en el canal, en la comunidad hay de todos. Hay personas que solamente se dedican a hacer así pastelitos individuales. Hay quienes solamente hacen pasteles más grandes o de este tipo de lunchbox cake, pero les gusta mucho ver diferentes decoraciones. Entonces, pues ya sabes que la puedes aplicar como tú quieras. Las medidas, recuerda que por ejemplo los lunchbox cakes son de 10 centímetros, nada más pues dependiendo de la decoración que tú hagas, cuida que cierre bien, que no se vaya a embarrar. Lo puedes hacer de 3 capas como ya te he mostrado en otros videos. Este mide más o menos 8 centímetros y medio de alto. Este contenedor es del único que sí tengo el link porque lo compré por Amazon, me tardó mucho en llegar, pero ahí te dejo el link abajo. Los otros contenedores yo los compré en una tienda, pero la verdad es que puedes buscar en internet. Este mide más o menos 10 centímetros de ancho, bueno, 9 centímetros y medio, y este es de 8 y medio por 8 y medio. Entonces recuerda que aquí la idea es que tú adaptes estas decoraciones a los contenedores que tú encuentres y que si haces alguna de estas decoraciones o cualquier otra del canal,
pues nos compartas tu foto para ponerla aquí para toda la comunidad. Estas que te estoy poniendo aquí son fotos que me han enviado, son personas que hacen los postres, algunos para vender, otros para compartir con su familia, no importa. Y si quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de redes sociales. Aquí te las voy a poner, está bien fácil, es igual que el canal Nivel Delicia, pero yo me llamo Elena, no me llamo Nivel Delicia. Y antes de irme, quiero darle la bienvenida a una nueva miembro en el nivel Brilli Brilli, Esme Manso. Muchas gracias por tu apoyo y gracias a todos los miembros. Aquí les voy a poner sus nombres. Me ayudan muchísimo y si también quieres ayudarme, pero por ahorita no puedes hacerte miembro, me ayudas mucho cada vez que compartes el video, cuando le das like y comentas. Y si quieres ver más ideas de postres para el Día de las Madres, no te pierdas estas otras opciones de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.